política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos siempre en este espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Esta es una entrevista pregrabada, por lo que no habrá participación vía telefónica, pero sí se está transmitiendo vía Facebook Live, así que usted puede dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Este día vamos a hablar sobre las reformas de leyes para el combate a las pandillas y nos acompaña Osvaldo Fessier, él es abogado penalista. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Osvaldo. Buenos días a todos y a todas, Kenia. Siempre un gusto poder compartir con todos tus radioescuchas. Bien, muchísimas gracias. Es importante, Osvaldo, hablar sobre estas reformas que se aprobaron el 30 de marzo pasado. Son 7 reformas de leyes y también se aprobó una nueva ley con el argumento, pues, del combate a las pandillas. Son, como digo, 7 reformas y una nueva ley. Comencemos hablando sobre las reformas al Código Penal. Acá se hicieron reformas referente a las agrupaciones ilícitas y hay un aumento de penas, por ejemplo, por pertenecer a pandillas y que formen parte de estas agrupaciones ilícitas, pues hay una pena de 20 a 30 años de prisión. Para los cabecillas de pandillas, una pena entre los 40 y 45 años. Una pena similar para los financistas de estos grupos delincuenciales y también para quienes promuevan estas agrupaciones ilícitas, también sanciones con penas de 20 a 30 años de prisión. Eso solamente hablando de una parte del Código Penal, Osvaldo. ¿Qué opina sobre estas reformas al Código Penal? Se ha dicho mucho sobre esto. Nos gustaría conocer su opinión, usted como experto en el área penal. Sí, realmente en particular las reformas al Código Penal, bueno, quizás aquí habría que hacer una pequeña corrección, ¿verdad? No son 7 reformas. Es reforma aproximadamente 7 cuerpos normativos. Pero algunas reformas, por ejemplo, el Código Procesal Penal, solo esas reformas pueden tener 4 o 5 modificaciones puntuales. Entonces estaríamos hablando de más reformas. Reforma es por artículo o modificaciones que se hacen a los cuerpos legislativos, a los cuerpos de ley. Aproximadamente se modifican unos 6-7 cuerpos legales y se crea la nueva ley que usted mencionó, Kenia. Y ya concretamente con la pregunta que usted me hace acerca del Código Penal, realmente en el Código Penal no es una modificación significativa. Lo que se hace principalmente es aumentar penas. Ni siquiera es algo como nuevo el tema de el aumento de penas. La lógica de aumento de penas es como una marca regular en lo que es la política legislativa salvadoreña en materia de criminalidad. El aumento de penas es como el recurso que generalmente utilizan los legisladores con mucha regularidad cuando ven que un fenómeno delictivo despunta o preocupa. La extorsión aumentó pena, después se convirtió en un delito autónomo. Agrupaciones ilícitas era un artículo, recuerdo yo, que tenía 1 o 2 incisos y ahora es un monstruo de 9, 8 incisos con una cantidad de penas diferenciadas según el comportamiento. El homicidio, por ejemplo, estaba de 10 a 20 años el simple. Hoy está de 15 a 20, se agregaron en el homicidio agravado nuevas agravantes y aumentaron las que ya se encontraban. Es como marca registrada de lo que es la política legislativa salvadoreña, el tema de estar aumentando las penas como un voto de confianza a lo que le decimos los penalistas, la función intimidatoria de la pena. Esa como creencia de que la pena cuando aumenta va a intimidar al potencial delincuente y el potencial delincuente va a dejar de delinquir
o va a refrenar su actuación, ¿verdad? Es una visión muy inocente del criminal, ¿verdad? Creer que una actividad delictiva que se desarrolla sobre la base de todo un contexto social y que se encuentra expuesta dentro de ciertos márgenes ya de por sí de peligrosos, el delincuente ahora va a ajustar su cálculo. No, hombre, es que ya le aumentaron 5 años al tal delito, pues ya no lo voy a cometer, ¿verdad? Ya criminológicamente hablando, se han hecho estudios, se sabe que el delincuente cuando planea su delito nunca tiene en cuenta el aumento de pena, porque nunca tiene en cuenta que lo van a capturar. En su mente o en el desarrollo de su plan está pensado librarse del tema de la persecución penal. La persecución la mira como algo lejano. De ahí que el tema intimidatorio raramente va a tener un efecto, quizás en casos de primer acto delictivo, en delincuentes como novato, ¿verdad? Que a lo mejor ahí puede tener alguna finalidad intimidatoria la pena. Pero en el tema, por ejemplo, de pandillas, no sé qué tanto va a tener como funcionalidad, qué tanto va a servir, qué tanto va a funcionar el tema del aumento de penas. Sí, quizás hay una modificación interesante, que es el artículo 345, que ya se convierte en agrupación ilícita cualquier conformación de 3 o más personas, ya sea permanente o temporal, que con algún grado de estructuración realizan actividades con el fin de delinquir. Es como un retroceso, ¿verdad? Regularmente el tema del crimen organizado o la agrupación ilícita generalmente ha requerido en la jurisprudencia nacional mucha más estructura, mucho más grado de organización, nivel de jefaturas, niveles mediales, de intermediación y de ejecución, ¿verdad? Con esta definición de crimen organizado, básicamente cualquier grupo de personas que se dedican a realizar actividades, no sé, 2, 3 ladronzuelos que se dedican a robar en una esquina, ya entrarían como agrupaciones ilícitas. Precisamente la definición mutó, porque si usted toma la definición de agrupación ilícita en sentido tan amplio, los tribunales de crimen organizado y delitos de realización compleja, hubo un momento en que toparon los casos, ¿verdad? No sé si usted se acuerda que hubo una ventanilla de un tribunal de crimen organizado, de un tribunal especializado, que hasta cerró la ventanilla y ya no recibía requerimientos. No, es que estamos topados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se manejó en algún momento una definición de crimen organizado así de laxa, así de genérica, así de amplia. La jurisprudencia, con mucho esfuerzo, y la ley de alguna manera reforzó la idea que para que exista criminalidad organizada, como se requiere en cualquier libro mínimamente que ha hecho la tarea de investigar este tipo de actividad, llegó a la conclusión que se requiere un nivel mayor de organización para crimen organizado. Ahora, con la modificación retrocedimos, porque ya se volvió esta idea de que crimen organizado o agrupación ilícita son 3 personas que delinquen con regularidad, ¿verdad? Y que presentan, dice el artículo, algún grado de estructuración. Entonces, bueno, ¿qué significa algún grado de estructuración? Es casi, una definición amplia, ambigua, que no dice mucho. Algún grado de estructuración, 3 personas, uno es el que está vigilando, el otro es el que está entrando para llevarse el radio de los vehículos, lo hacen 2, 3 veces. Según esta definición, posiblemente ya entraría como agrupación ilícita. Es como un retroceso, ¿verdad? Porque se vuelve amplio la definición tan laxa que va a terminar de nuevo como abarrotando, cargando los tribunales especializados. Se hacen muchas veces las reformas sin pensar en la capacidad de los operadores para responder a esa reforma. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los tribunales especializados por una vida libre de violencia, que la intención es muy buena y la ley puede ser muy progresista,
pero si no se desarrolla pensando una estructura organizativa que va a hacer eficazmente trabajar toda la demanda de casos que hay, al final va a terminar como trabándose, ¿verdad? Cuellos de botella, lo que ha pasado con los tribunales especializados por una vida libre de violencia, que están abarrotadísimos de casos, ¿verdad? O los tribunales de extinción de dominio. Y ahora con esta definición laxa o genérica, de alguna manera han vuelto a sobrecargar, o se va a sobrecargar, es muy posible, los tribunales especializados de crimen organizado y de delitos de realización compleja. No es que uno esté en contra de que se castigue este tipo de comportamiento, pero usted no le puede dar a un tribunal especializado de crimen organizado el caso de 3 ladronzuelos que se dedican en 2-3 días a robar 3 vehículos o 2 vehículos. Eso no es crimen organizado. Con esa definición laxa, genérica, ambigua, abierta, básicamente cualquier forma de actuación con coautoría ya se vuelve una forma de participación en actividades de agrupaciones ilícitas o crimen organizado. Entonces hay una mezcla muy poco técnica de lo que son esas categorías. Sí. Hablando siempre de estas agrupaciones ilícitas y esta reforma, también hay una parte que es bastante general y me gustaría su opinión, Osvaldo, porque al hacer referencia a la pena de 20 a 30 años de cárcel a quienes promuevan, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia, ¿verdad?, en estas agrupaciones ilícitas, dice, así como los que a sabiendas de la ilegalidad reciban provecho directa o indirectamente por las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones, aunque no formen parte de las mismas. Habla de recibir provecho, pero no especifica qué tipo de provecho, un provecho económico, no dice de qué tipo. También dice por las relaciones de cualquier naturaleza. ¿Quiénes podrían entrar en esta categoría? El problema es en los términos que usted intuyó o señaló, ¿verdad? No hay límites. O sea, cualquier persona que tiene vinculación con la pandilla o sabe que el dinero que está recibiendo es dinero de una pandilla y se trata de un dinero que se ha obtenido supuestamente en la actividad criminal, ya podría entrar con una pena de 20 a 30 años. Pero esto es bien complicado, ¿verdad? Las pandillas son una forma de criminalidad fuertemente enquistada o con redes, con vasos capilares alrededor de toda su comunidad. Eso involucra redes de, bueno, tú has visto los casos en que se ha procesado líderes que tienen vinculación con negocios en el mercado, con gasolineras, con restaurantes, con moteles, creo que fue en la zona occidental. La extensión del artículo permite de que una persona que no se ha dado cuenta que a lo mejor la persona con la que tiene algún nivel de vinculación tiene a su vez otro grado de vinculación con la pandilla, se le pueda perseguir penalmente, ¿verdad? Claro, y aquí no le van a andar preguntando, mire, ¿y usted sabía que él era pandillero? Mire, ¿y usted tenía indicios que a este le decían el tal? No, pero es que el cliente, ¿verdad? Yo no tengo que andar preguntando a mi cliente toda su vida para entablar relaciones comerciales con él. Igual, se podría dar una persecución porque, de nuevo, es una red amplia, ¿verdad?, que se tira y ahí se trata de agarrar lo que se pueda agarrar, ¿verdad? Ahí posiblemente agarren al pandillero, pero es muy posible que también terminen capturando, procesando a personas que no tienen nada que ver con el tema de la actividad criminal. Y es de nuevo el problema que te mencionaba con la pandilla, ¿verdad? La capilarización de cómo las ramificaciones de la actividad en el resto de la comunidad, ¿verdad? Del entramado social en el que se desarrolla. Sí. Cuando fue esta sesión plenaria y se aprobaron
estas reformas, Osvaldo, escuchamos a uno de los diputados de Nuevas Ideas, Jorge Castro, para ser específicos, que hizo señalamientos bien directos para algunos diputados de oposición cuando hablaban de esta reforma que iba a incluir aumento de penas para los financistas, ¿verdad? Y hablaba pues de que eso iba a llegar a partidos políticos que habían financiado y pactado con pandilleros, y así un señalamiento bien directo. Sin embargo, sabemos que este gobierno también ha sido señalado de pactar con pandillas. ¿Podrían usarse estas reformas para esta persecución política de los que el gobierno considera opositores, pero a la vez proteger a los funcionarios de este gobierno que están siendo señalados también? Sí, de hecho ya lo está haciendo. O sea, si ya lo está haciendo, no hay ninguna razón para pensar que no lo va a hacer. Más en el futuro o profundizar lo que ya está haciendo. Tú ves en el manejo que tiene la institución una focalización de lo que es la criminalización de la oposición, pero actividades que se realizan por parte de los sectores que abandera el oficialismo, o no hay persecución, o las instituciones terminan sirviendo como mecanismos para garantizar la impunidad. Yo creo de que podría ser una finalidad. Yo creo de que el cálculo realmente no es muy difícil de hacerlo. Ya incluso muchos diputados lo han puesto o lo han manifestado, ¿verdad? Es que esto es de orden público, dicen. Como nosotros hemos puesto que es de orden público, dice el artículo 21 de la Constitución que las leyes penales y las leyes que tengan naturaleza de orden público pueden ser tratados de manera retroactiva. Y como nosotros aquí ya pusimos que esto es de orden público, nosotros estas reformas las podemos aplicar hacia atrás. Entonces se puede a una persona que en el año 2010, 2012, 2015, 2016 haya cometido este comportamiento, aunque está sancionado hasta el año 2022, en la lógica de ello se le puede extender. Ahora, ¿quién va a decir que no procede la extensión? El fiscal, ya hemos visto que el fiscal de alguna manera está actuando en consonancia al son de lo que dice Casa Presidencial. ¿Algún juez quizás? Yo lo veo difícil. Tú has visto lo que pasa cuando un juez no da una resolución que va al son del discurso de Casa Presidencial. Viste el caso del licenciado Godofredo, el caso de la jueza que creo que no admitió una acusación que favorecía a un diputado o una diputada, no estoy muy seguro. Los jueces saben de que si dan una decisión que no está al son de lo que va marcando el ritmo Casa Presidencial, no se maneja en ese ritmo, ellos tienen la posibilidad o casi la certeza de que su carrera judicial se va a ver truncada, ¿verdad? Lo van a mandar no sé cuántos años a un lugar bien lejano y posiblemente toda la actividad judicial, toda la carrera que ellos han atesorado por décadas, por años, se pierde, se trunca. Entonces, claro, muchos jueces van a ceder, la mayoría van a ceder. Muchos han cedido, ¿verdad? ¿Y quién entonces quedaría como barrera de protección para decir que esto no se puede o no se puede? Se puede o no se puede de tal forma, ¿verdad? Si se dice de que se va a aplicar de manera retroactiva estas leyes, por mucho que sea un disparate, a un sinsentido, se va a terminar haciendo, ¿verdad? Porque ahorita lo que gobierna es una sola voz, un solo órgano fundamental que básicamente se ha impuesto sobre los otros. Sí. Y hablando de jueces, Osvaldo, también hay un cambio que se ha hecho en el artículo 73 del Código Procesal Penal para que en los actos administrativos y judiciales no se identifiquen a los jueces, también a los secretarios de actuación y a los magistrados. ¿Qué opina usted de esta reforma? Es muy grave realmente. Realmente el proceso
salvadoreño en materia de crimen organizado y delitos de realización compleja, nunca se ha hablado de riesgo, de parcialidad o de temor del juzgador por el tema de que haya recibido amenazas. Si te fijas, ese nunca ha sido como un problema, ¿verdad? Nunca un juez de crimen organizado y delitos de realización compleja ha manifestado o ha denunciado que ha recibido presión porque tiene miedo por su vida, porque lo han amenazado en caso de no fallar en tal o cual sentido. De ahí que la reforma realmente no tiene lógica. Se está solucionando un problema que nunca ha generado dificultad. O sea, está generando una solución de algo que no es un problema, por decirlo de otra forma. Sin embargo, sin que nadie lo haya solicitado o requerido, o sea, una problemática que se haya identificado, se genera esta reforma según la cual una persona que no conocen las partes, que no conocemos su identidad, no conocemos su afiliación, no conocemos sus intenciones, no conocemos qué vinculación ha tenido previamente con el caso, va a conocer del mismo y es el que va a dictar si una persona merece estar 30 años, 20 años, 25 años en prisión, sin que las partes puedan objetar esa decisión. O sea, realmente es muy grave. De por sí, el tema de los testigos anónimos ya supone algún nivel de dificultad para la defensa. Claro, en el tema de los testigos sí que está muy justificado el tema de la defensa o el anonimato de los mismos, ¿verdad? Porque ellos viven en la misma comunidad, la mayoría de ellos, que el pandillero que están a lo mejor delatando. Se justifica. Ya, no obstante, siempre representa una carga para el derecho de defensa el tema de no poder controlar quién es la persona que está señalando el dedo incriminador de la persona que está siendo acusada. Ya supone una tensión fuerte para el derecho de defensa. Ahora tú le sumas, sin que eso sea un problema, sin que eso nunca haya sido un problema, que también los jueces y los secretarios pueden permanecer su identidad anónima, ¿verdad? Entonces, el tema del derecho de defensa, de saber si el juez es un juez previamente determinado, si es un juez de carrera, sin conocer sus intenciones, sin conocer quién es, él es el que va a terminar resolviendo en tal o cual sentido. Es realmente muy peligroso, es francamente vulneratorio del derecho de defensa y de las garantías básicas de imparcialidad e independencia que debería tener un órgano judicial. Sí. Muchas personas han vinculado esta reforma, Osvaldo, con los jueces sin rostro, ¿verdad? Que ya ha ocurrido en países de Sudamérica, Colombia, Perú. En esos países donde se ha establecido estos jueces sin rostro, esto de alguna manera logró en su momento contribuir, ayudar, porque, bueno, al menos en esta reforma que han planteado estos diputados, el argumento que ellos dan es que están protegiendo a los jueces, ¿verdad? Y la gente, algunos de sus seguidores así lo entienden, entonces lo ven como algo positivo, ¿verdad? Se va a proteger a los jueces y entonces ellos van a tener una manera mucho más libre de poder juzgar a las pandillas que se les señala como esas personas pues que cometen esos crímenes atroces. Pero quienes ya han implementado esto, no sé si usted ha leído sobre esto, si en realidad esta medida ya en la realidad tiene efectos positivos, tiene algún beneficio. Sí, bueno, yo creo que en principio hay que exorcizar una expresión que se utiliza muchas veces como para justificar este tipo de violaciones a derechos fundamentales. Decirte que
estas reformas se van a aplicar a los pandilleros. Eso es falso. Las reformas y los delitos no se procesan contra pandilleros o contra delincuentes. Se procesa contra personas que se señalan como delincuentes o pandilleros. No es lo mismo una persona procesada que se señala como pandillero o delincuente que un pandillero o delincuente. Hay muchas personas que son procesadas y que no necesariamente son pandilleros o delincuentes. Sin ir muy lejos, el país ya ha sido condenado en 2 ocasiones por lograr condenas de personas que son inocentes. Te recuerdo el caso de Agapito Ruano, que ahí andaba el tío de él llevando a la persona que tenía el alias que le habían puesto Agapito, lo llevaba a la PGR, a la Fiscalía, al Juzgado de Paz, y nunca se lo recibían. Agapito Ruano era inocente, pero a él lo procesaron. El delito que le aplicaron a Agapito Ruano era para un secuestrador. No, fue para una persona que acusaron de ser secuestrador, siendo el inocente. Estas reformas no se aplican a pandilleros y no se van a aplicar a delincuentes. Se van a aplicar a personas que señalen que son pandilleros o son delincuentes. Muchas personas que van a señalar a lo mejor no lo son. El problema de las reformas es que reducen tanto el derecho de defensa que van a tener muy difícil o cuesta arriba demostrar que ni son pandilleros ni son delincuentes, salvo que se ponga las pilas el defensor público en caso que tengan escasos recursos. Pero un defensor público que todavía tiene muchos más casos que el fiscal, va a ser muy difícil que se ponga las pilas para realizar todas las diligencias para demostrar que efectivamente la persona es inocente. Volviendo a la pregunta, esta reforma de los jueces sin rostro que se va a aplicar a personas que se les señale por delincuentes tienen buenos antecedentes en la región nuestra. Realmente no. Aunque no soy experto en el tema, te puedo citar el caso de Perú. Creo que el caso de Perú es muy paradigmático al caso salvadoreño, ¿verdad? Es un caso en donde hubieron mucha autoritarismo en el momento en que el señor Fujimori llega al poder. Incluso él desintegra, creo yo, lo que es la Asamblea Legislativa. Aquí no la han desintegrado, pero básicamente la han recompuesto para que sean personas que únicamente cumplen lo que viene de casa presidencial. Hay una cooptación, igual como sucedió en Perú. Y bueno, también como mecanismo para el flagelo en ese entonces de Perú, así como para nosotros es el tema de las pandillas o de la delincuencia por pandilla. En el Perú era el tema de el terrorismo. Había un grupo terrorista muy fuerte que, bueno, de alguna manera era como el flagelo que sufrían los ciudadanos peruanos. Aprueban mecanismos como los jueces sin rostro en Perú. La triste experiencia que se terminó verificando en Perú con los jueces sin rostro es una cantidad fuerte de casos en donde estaban siendo condenadas personas que son inocentes. Claro, sin posibilidad de defenderse, de remover, de pedir cuentas. ¿Cómo le puedo pedir cuentas a alguien que no conozco, verdad? Que no sé quién es. Es realmente la experiencia que se ha tenido en Latinoamérica es escasa y es triste. Y no veo razones, con la poca institucionalidad que hay en el país, no veo razones para pensar que en nuestro país eso va a ser distinto. Eso va a ser distinto. Así es, vamos a hacer una pausa en este momento, Oswaldo. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema. Ya volvemos.
Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. YSUCA le invita a sintonizar su espacio, Las Pasadas de Don Julián. ¿Saben una cosa? En la vida hay que analizar todo. Yo por eso siempre ando al día de lo que pasa. ¿Sí o no? No se lo pierda. Los miércoles a las 9:45 de la mañana en la matinal y sábados a las 11 de la mañana. Las Pasadas de Don Julián por Radio YSUCA. Sintonizas YSUCA. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre reformas de leyes para el combate a las pandillas y está con nosotros Osvaldo Fessier, él es abogado penalista. Estábamos conversando, Osvaldo, sobre estas reformas y quisiera también que nos refiriéramos a esta reforma que se hizo, la ley penal juvenil. Como sabemos, los menores entre 12 y 16 años podrían tener penas de hasta 10 años y también hay reformas para los jóvenes entre 16 y 18 años, podrían estar presos hasta 20 años. Decir, ya no hay una diferencia entre el menor de edad y un adulto. ¿Se puede juzgar a un niño igual que un adulto? No. De hecho, todo el espíritu de la Convención de Derechos del Niño y toda la legislación que se viene desarrollando en nuestro país a ese respecto, primero creo que era... no me acuerdo cómo es que se llamaba primero la ley penal juvenil, bueno, pero actualmente la ley penal juvenil y la LEPINA precisamente promueven, justifican un tratamiento diferenciado para lo que es los niños, niñas y adolescentes, que por sus características requieren un trato diferenciado, diferente al adulto y ciertamente no perjudicial para él. En el caso del adolescente, al menos desde la perspectiva de los estudios, se ha comprendido que al tratarse un adolescente de una persona que se encuentra en proceso de desarrollo de su identidad, no es una persona que sea igual o más difícil el proceso de readaptación o resocialización que se logra con penas largas o la pena de prisión estándar para el adulto. No se requiere tanta violencia. El proceso de readaptación, dado que está en un proceso de construcción de identidad, no tiene que ser tan fuerte, no tiene que ser la intervención del Estado tan punitiva, tan draconiana. Y por eso es que precisamente las sanciones para los adolescentes tenían menos gravedad. Incluso hasta el nombre cambia. El cambio del nombre no es un cambio nada más de etiqueta. Para el adulto se llama pena. Para el adolescente se llaman medidas de tratamiento o medidas de resguardo. El tema de la pena como mal, ¿verdad? Eso es lo que significa semánticamente pena. Qué pena que te sucedió eso, ¿verdad? Siento mucho tu pena. Es algo malo. Es un daño, un perjuicio a un derecho fundamental. Es una limitación, un derecho fundamental. Mientras que la medida de tratamiento, hasta el nombre lo señala, va más dirigida a lo que es la personalidad del niño, niña y adolescente. Y tiene una finalidad como más terapéutica. No es un tema de venganza, ya no es un tema de imponerle dolor para que la sociedad vea, ¿verdad?, lo que hemos hecho y para que los demás aprendan, sino que la finalidad de la medida es una finalidad primariamente resocializadora, de nuevo la palabra la insisto, más como terapéutica. Esto cambia con esta reforma. Ya, esta reforma anuncia con toda la tranquilidad del mundo que estas medidas de tratamiento
van a ser igual de graves que la pena. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por la misma razón que hemos hecho grandes las penas, ¿verdad? Por la misma razón que hemos amenazado a los adultos. Porque queremos intimidar, porque se trata como de generar miedo al tema de el potencial delincuente, lo que te decía al principio, ¿verdad? La finalidad intimidatoria, le decimos prevención general negativa desde el derecho penal. Entonces ha confundido el fenómeno de la pena con el fenómeno de la medida de tratamiento. Ya la filosofía diferenciada se pierde definitivamente. Desde la perspectiva conceptual, ya no se diga desde la perspectiva práctica. Con estas medidas de tratamiento hasta de 20 años se va a abrir la posibilidad que un señor, imagínate, se la ponen a una persona de 17 años, le imponen 20 años de medida de tratamiento. Esta persona va a estar hasta los 37, 34, 35 años en un centro de resguardo para niñez y adolescencia. Un niño de 15, 14, 13. ¿Te imaginas tú un niño de 13, 14 años conviviendo con un señor de 37, de 36, de 30 años? Ya no tiene sentido el tema del tratamiento diferenciado, ¿verdad? Porque la medida, la finalidad es esencialmente el mismo tema de la pena, peor que el tema de la pena, porque el tema de la pena, por el hecho de ser pena, no debería de ser una pena desproporcional o por el puro sentido punitivo o peor aún vengativo, ¿verdad? No se trata de venganza, ya se trata de una medida proporcional, pero aquí se rompe esa proporcionalidad que incluso deberían de tener las penas. Ya no se diga en el caso de las medidas de resguardo, las medidas de tratamiento que se deberían de aplicar para niñez y adolescencia. Se desdibuja, se pierde absolutamente toda la filosofía, ¿verdad? Básicamente lo que han aprobado con esto es una absoluta confusión ya entre lo que es el sistema de justicia penal juvenil con el sistema de adultos, ¿verdad? Es casi lo que hacen los norteamericanos. Los norteamericanos por eso es que no firmaron la Convención de Derechos del Niño, ¿verdad? Porque bueno, nosotros queremos juzgarlos, incluso los podemos juzgar como adultos. Ya has visto tú en la legislación norteamericana que juzgan a un adolescente como adulto. Bueno, en El Salvador ya eso se hizo, pero para todos los casos. Porque ahora en todos los casos se pueden colocar medidas tan extensas que básicamente se termina como desnaturalizando todo el sistema tutelar, todo el sistema de justicia penal juvenil. ¿Qué pasa entonces con esos convenios de los derechos del niño a los que El Salvador ha sido parte? ¿Estas reformas entonces a la ley penal juvenil quedan entonces sobre esos convenios internacionales? Pues si hubiesen jueces para hacerlo valer, posiblemente. Siempre que el punitivismo se exacerba en el país, se genera en el interior de los procesos reales o de los procesos puntuales dinámica bien interesante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dio el tema del manodurismo con Flores, Osaka, la constante lucha de ellos o la espina en el zapato de ellos era los jueces, que claro, que al ser una judicatura saludable e independiente, de alguna manera refrenaba todo eso, ¿verdad? Y de alguna manera mantenía la vigencia de lo que es la legislación internacional en materia de derechos humanos, a lo mejor inaplicando o a lo mejor aplicando preferentemente los tratados, ¿verdad? Muchas de estas reformas terminaron como chocando con jueces independientes y valientes que hacían valer los compromisos internacionales de conformidad a esta como regla básica en materia de derecho internacional, el Pacta Sunt Servanda. El respeto a lo que es la legislación internacional,
a estos estándares morales éticos mínimos que vienen desde la comunidad internacional. Ahora lo que se está presentando es un fenómeno bien patológico, bien anómalo, porque tú vas a ver que va a ser bien chistoso hasta cierto punto, ¿verdad? De que va a haber un sector más robusto y va a haber un sector como más que le va a dar, de nuevo, ¿verdad? Siguiendo con la misma figura retórica, cuando le va a seguir bailando al son que coloca Casa Presidencial. Vas a ver tú a los jueces de la periferia. Ahora, la periferia va a ser más garantista, porque es que ahí es donde han mandado todos los jueces que no se dejan. Ya, y la zona central, que es la zona de San Salvador, es donde tú vas a ver como un detrimento mayor, una enorme reducción en el estándar de respeto a los derechos fundamentales, un irrespeto al derecho internacional de los derechos humanos, porque aquí es donde han concentrado, en la zona central, los jueces que son obedientes de alguna manera, ¿verdad? Y como premio se les mantiene aquí a los jueces que están haciendo las cosas como se esperan desde Casa Presidencial. Entonces se va a generar una dinámica bien interesante. Yo sospecho, yo calculo que van a haber como dos jurisprudencias distintas, ¿verdad? La de la periferia y la del centro. Vamos a ver cuánto tiempo dura este extraño ritmo que se va a manejar en la judicatura. Sí. También hay muchas preguntas en cuanto a todas estas personas que están capturando y que a partir de esta reforma pues se van a seguir capturando. Ya hemos visto a partir del régimen de excepción que pues se comenzó a capturar a muchas personas y decían por ahí, bueno, El Salvador ya comenzaba a bajar el hacinamiento, no era mucho, pero ya se comenzaba a reducir, pero esto indica que nuevamente volvemos a esos niveles. Es un retroceso también en esto, Osvaldo. Sí, y yo creo que va a ser peor que esto que tú has dicho, porque una cosa es la captura indiscriminada, que eran fenómenos que se venían viendo, se miraban con, por ejemplo, el tema del plan mano dura. Me acuerdo yo trabajaba para ese entonces, creo, en FESPAD, y tú veías con el plan mano dura de Flores la cantidad de detenciones masivas que se realizaban y que de alguna manera el tema del sistema carcelario lo estaban haciendo como cargándolo, ¿verdad? Excesivamente. Ahora hay más factores que van a contribuir a eso. Nada más está el tema de las capturas indiscriminadas, que no es nuevo, pero ahora tú tienes a una fiscalía que no tiene ninguna independencia, que le juega el son a las directrices que le han dado a la policía, y tienes una judicatura, al menos en la zona céntrica, que también va a hacer lo mismo. Y hay un factor extra que no se tenía en aquel entonces, y es el tema que con estas reformas al Código Procesal Penal ya se inventaron otra modificación muy lesiva para derechos fundamentales, y es que una persona puede pasar detenida de manera indeterminada hasta que se celebra el juicio. Antes se tenían 2 años, ¿verdad?, para procesar máximo a una persona. Si una persona no la procesaban 2 años, digamos que estuviese 1 año en primera instancia, y el siguiente año en recursos, un sector pequeño de casos, después de los 2 años, podía quedar en libertad. Eran casos que sucedían, eran casos extraños, no era como la regla, que toparan los 2 años, ¿verdad? La regla general es que la condena se resolviera en 2 años. Pero ahora le han dado carta blanca a los jueces para que se tarden lo que se quieran tardar, porque ahora el tema de la detención provisional se modifica el artículo 8 del Código Procesal Penal, y yo puedo pasar 4 años, 5 años detenido sin que exista una vista pública.
Dos cosas. Bueno, primero, imagínate la persona que pasa 4 años detenido para que le digan, mire, usted es inocente en vista pública. Ahí lo sentimos, ¿verdad? A la próxima. No va a pasar esto, ¿verdad? 4 años de mi vida perdidos en un proceso donde al final yo resulté inocente. 1. 2, lo que estábamos platicando. Esto va a ser otro factor que va a contribuir a que los índices de prisionización, el sistema carcelario, se recargue muchísimo más. Entonces, va a haber como en la actividad de centros penales, vamos a volver a las lógicas de antes. Yo creo que por estos factores que te he dicho, hay peligro que incluso se regrese no a las cifras que teníamos con las administraciones de Arena al frente, sino que mi temor es que se va a llegar a cifras o a fenómenos similares a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 98. Cuando entró el Código Procesal Penal del 98, había un mal endémico muy fuerte en el, ¿cómo se llama?, sistema de administración de justicia, los famosos reos sin condena, que eran personas que habían pasado tantos años en prisión sin que les diesen una condena, o que habían sido condenados y ni les habían notificado porque se podían las condenas en rebeldía. Tal como estas reformas también lo permiten, porque las reformas permiten el tema de la condena en rebeldía. Todo esto sumado generó en aquel entonces una exageradísima sobrecarga en el sistema de administración de justicia, que yo creo que podríamos llegar a ese nivel con todas estas reformas y todos estos factores que te he mencionado. Entonces, este no es un posible retroceso a lo que veíamos con Arena o lo que veíamos con el Frente, que era malo, malísimo, ¿verdad? Mucho más allá. Sino que incluso yo creo que da pauta para pensar que podría ser peor. Sí, bueno, qué lamentable eso. También quisiera que habláramos, Osvaldo, usted ha hecho mención nuevamente al Código Procesal Penal. También acá se habla aparte de que no se van a aplicar medidas alternas ya a la detención provisional por delitos como homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, extorsión. También incluye el delito de desórdenes públicos en esto, ¿verdad? También llama la atención. ¿Qué lectura hace usted sobre esto? Sí, yo no entiendo qué está haciendo ahí desórdenes públicos. O es un descuido garrafal o hay una mala intención bien clara. Una de dos, ¿verdad? No puede ser que metan delitos graves, gravísimos, meten extorsión, meten homicidio, meten tráfico de sustancias ilícitas, meten delitos bien graves y ahí en medio chiquitito, ¿verdad?, meten desórdenes públicos. Si consideras que un proceso penal va a durar años y el juez está obligado a dar detención provisional, y como tercer factor sumas que el tema de la protesta social bien fácilmente la puedes confundir con el tema de desórdenes públicos, es bien fácil a la persona que estorba el poder el tema de desórdenes públicos. Sin ir muy lejos, el caso de Catalino Miranda es un ejemplo, ¿verdad? Catalino Miranda lo terminaron procesando por desórdenes públicos. ¿Por qué? Porque tenía unos vehículos en donde no debían estar. Eso generaba desorden público. Entonces, bien fácilmente, estas son categorías que se puedan llevar a lo que es ataques al derecho de protesta, al ejercicio del derecho de protesta, o contra sectores que se terminen considerando incómodos al poder. Y estas son como elucubraciones o son como consideraciones, proyecciones que realmente no son tan difíciles de imaginar, sobre todo cuando de nuevo volvemos a lo mismo, ¿verdad? No hay ¿quién te va a proteger? ¿Quién va a decir que no es eso así? ¿Quién? ¿El fiscal? ¿Y sus fiscales? Cuando se trata de la fiscalía de una institución sumamente jerarquizada, donde todas las decisiones dependen del F1 del fiscal, y el fiscal no se ha caracterizado precisamente en su gestión por el tema de independencia,
¿O quién te va a proteger? Los jueces. ¿Cuáles jueces? Los jueces de la Sala de lo Constitucional, que puso los mismos diputados del partido oficialista y que no se han caracterizado por tener una pizca de independencia, o los jueces que están intimidados con el tema de la remoción o del cambio en la carrera judicial. ¿Quién te va a proteger? ¿Quién va a decir que eso no es desórdenes públicos? ¿Quién? Ya cuando se mira desde esa perspectiva, ya no parece tan difícil pensar que el tema de desórdenes públicos pueda utilizarse como una herramienta para posiblemente responder a la crítica social. Ahí no tiene nada que hacer el delito de desórdenes públicos. No debería de estar ahí. Sin embargo, ahí lo han puesto. ¿Qué es? ¿Un error garrafal? ¿No se han dado cuenta después del tiempo que ha pasado? ¿O habrá por ahí alguna intención? Yo creo que es como fácil intuir, ¿verdad? Y es triste a lo que se puede prestar esto. Así es. Y Osvaldo, usted decía, estas personas, hablando siempre de estas reformas al Código Procesal Penal, pueden estar privadas de su libertad hasta que hay una sentencia en firme. Pueden pasar años. Fíjate que ahí sería de revisar, porque no estoy seguro si en el artículo 8, que es el que extiende la privación de libertad hasta que se resuelva el juicio, se aplica para cualquier tipo de delincuencia. Dice el artículo 8, en los casos de homicidio, homicidio agravado, extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas, y en general cualquier delito cometido por grupos terroristas o cualquier otra agrupación criminal, no será aplicable el máximo. Entonces, aparentemente no se aplicaría el tema de la prisión indeterminada para el tema de desórdenes públicos. Pero ya 2 años, que es el tiempo permitido por el artículo 8 del Código Procesal Penal, mantener a una persona detenida, que es suficiente para alejarlo de por vida. Ya, sin ir muy lejos, ¿verdad? Tú ves, por ejemplo, lo que le pasó al alcalde Ernesto Meizo. Una forma de ostracismo, de alejarlo de la vida política, fue estarle montando detención. Salía, lo volvían a detener, salía, lo volvían a detener. Entonces ese es el tema del abuso de la detención provisional como un mecanismo que ya no aparece con la intención de llegar a la verdad y hacer justicia, porque si fuese un tema de hacer justicia, ¿por qué no se las colocaron todas de un solo, verdad? Pero no, se las iban montando, salía, volvía a estar, salía, se la volvían a poner, salía, lo volvían a detener. Era más como un mecanismo calculado para inmovilizar, ¿verdad? Para mandar al ostracismo, alejar a una persona que estorba a determinado sector político. Y las instituciones se terminaron prestando a todo esto. Entonces, si ya se prestaron a eso, ¿por qué no se van a prestar para el tema de de desórdenes públicos con una detención provisional que puede ser hasta 2 años? Así es. Pero aquí la pregunta también es, Osvaldo, ¿y entonces qué alternativas tienen estas personas que puedan resultar señaladas de estos delitos, de todo esto que hemos hablado, y puedan estar privados de libertad por todo ese cierto tiempo? No tienen ninguna alternativa, no pueden interponer algún recurso. Usted ya lo decía, bueno, pero es que está esta sala impuesta, pero es que el fiscal, ¿verdad? Entonces no hay ningún mecanismo. ¿Qué pueden hacer estas personas? Ahorita realmente es muy difícil el tema de mecanismos. Tiene que la sociedad civil de alguna manera organizarse para tener mecanismos de defensa frente a las actuaciones que puedan irrumpir por parte del Estado.
El problema es que no parecen haber mecanismos institucionales, porque la institucionalidad ha sido como tomada, la del Estado. Entonces, lo que queda es, por parte de comunidades, por parte de sectores vulnerables, es como tratar de organizarse para tener una red de defensa en caso de que suceda este tipo de abusos, que perfectamente se puedan dar. Sí. Entonces, pero realmente a nivel estatal o institucional, ahorita la cosa está muy, pero muy, muy difícil, como no se había visto antes, ¿verdad? Ese nivel de retroceso es un nivel de retroceso que yo no lo había visto ni con el Frente, que el Frente tuvo muchas intenciones en su momento de hacerse de todo el poder. Le recuerdo el magistrado que impusieron, ¿verdad? En la sala que le querían dar golpe. El Frente lo hizo o trató de hacerlo. Arena también lo hizo cuando tuvo su aplanadora, pero nunca se había llegado a los niveles que se tienen ahorita, de ataque, de sistematización, de cooptación. Realmente eso no se había visto. Así es. Ya nos quedan pocos minutos, Osvaldo, para concluir, pero quisiera que también, así de manera breve, nos diera su punto de vista con esta ley también que se aprobó de recompensa para el combate a la impunidad de actos de terrorismo. Hay una retribución económica para las personas que den información sobre los que ellos consideran que son personas pandilleras. Pero hablando de la falta de garantías de protección que hay en el país, ¿hay garantías entonces de que pueda haber una investigación y en realidad se capture a las personas que realmente delinquen, o pueden ir aquí también inocentes porque pues fácilmente alguien puede decir, bueno, mi vecino pertenece a estructuras criminales y no serlo? Sí, es bien peligroso. De nuevo por lo que te digo, ¿verdad? El tema de la agrupación ilícita o de la pandilla es un enemigo con vasos comunicantes muy arraigados en su entorno, ¿verdad? Con la señora de la tienda, con la señora del mercado, con el señor del taxi, con una multiplicidad de actores, ¿verdad? En comunidades vulnerables, a lo mejor este nivel de vinculación se desarrolle todavía con más fuerza. Y tú tienes en medio de todo estructura compleja, estructura muy difícil de diferenciar, que el Estado coloca premios, ¿verdad? O recompensas al que esté señalando al pandillero o al que tenga vínculos con el pandillero. Ya, es básicamente volver de nuevo a estas lógicas del pasado, en donde habían como vecinos, les decían, creo, orejas les decían, en donde básicamente el ciudadano vivía con sospecha de su propio ciudadano, ¿verdad? Era un tema de como un totalitarismo, ¿verdad? Esa es como la clave del totalitarismo, ¿verdad? Es toda el andamiaje, no nada más la institucionalidad del Estado, sino también los civiles, la población civil, en función de un aparato militar, ¿verdad? Totalitario, un sistema totalitario. Aquí no es lo mismo, pero ya es muy cercano, ¿verdad? Porque tú ya estás hablando de segmentos de la población civil que de alguna forma participan en estas lógicas de criminalización que se pueden prestar, así como muchas veces a una persecución dentro de los márgenes de la ley o de lo razonable, a mucha subjetividad y a mucha arbitrariedad, ¿verdad? Porque claro, ¿qué filtros tiene? ¿Qué tanto se va a investigar? ¿Cómo se va a meditar la información que valga y la que no valga? ¿Cómo evitar que sobre la base de un oreja le den régimen de protección, le dan el premio y sobre esa base procesan a 5, 6, 7 personas? ¿Por qué? Porque es que yo lo vi platicando con el pandillero, ¿verdad? Y un día lo vi que estaba recibiendo algo y me imagino que era dinero. Es como se llama un polvorín para el tema de
persecución arbitraria, muy peligroso, sí, muy peligroso. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, por haber estado con nosotros y abordar este tema. Esperemos pues que nuestros amigos oyentes hayan tomado nota de todo esto y bueno, nada más agradecerle. Gracias. Gracias a ti y a todos nuestros compañeros de YSUCA. Estamos siempre a las órdenes. Sí, muchísimas gracias. A usted también gracias por habernos sintonizado. Recuerda que esta entrevista queda allí grabada en nuestra página de Facebook. También puede visitarnos en nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos el día de mañana. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.